Continuando con las edades y los ciclos planetarios, podemos decir que, a modo de tránsitos periódicos, son un verdadero decorado de fondo para la vida de la persona. Independientemente de las configuraciones individuales, por su condición cíclica, el recorrido de los planetas transporta al individuo a etapas comunes para todos los seres, con una aproximación en el tiempo parecida. Sirva como ejemplo el primer retorno de Saturno a su posición radical, que es un tránsito cíclico, por decirlo así, y una de las fronteras más importantes en la vida de la persona. A nivel de madurez física y psicológica, aconteciendo este hecho astronómico alrededor de los 29 años de edad. Cada periodo o etapa de la vida de una persona, según el ciclo y la fase planetaria a la que corresponda, tiene un determinado reflejo a nivel psicológico o físico. Para sacar el máximo provecho de los ciclos planetarios, sobra decir que es conveniente individualizarlos, adecuando y combinando los ciclos de los planetas que se solapan en el tiempo para cada persona. Hay que tener siempre en cuenta la carta natal y el resto de tránsitos planetarios del momento, a efectos de valorar correctamente la etapa o periodo que atraviesa el individuo en un momento determinado. Los tránsitos de los planetas por las casas, especialmente de los planetas más lentos, desde que ingresan en el sector en sí o incluso ya desde unos 2, 4 o incluso 5 grados antes, es claramente visible en la esfera psicológica o en el plano material, y la influencia será visible hasta que abandone la casa o sector. Por ejemplo, mientras Júpiter atraviesa la casa 8 natal, puede mejorar la economía en general, pero especialmente la compartida con la pareja, familias o socios. Nos conceden más créditos las entidades financieras, gastamos más, aunque también ingresamos más, o quizás nos endeudamos más. Son posibles ingresos extraordinarios, atípicos o entradas de dinero no previstas por medio de donaciones, herencias y otras cosas. O una mayor entrada monetaria de dividendos, bonos, derechos o royalties. O nos conceden una hipoteca, por ejemplo. Otro ejemplo, si Saturno pasa por nuestra casa 5 natal, enfriará las ganas y la capacidad de disfrutar. Nos volvemos menos proclives a disfrutar de la vida, menos placeres, menos cenas, incluso quizás menos sexo. Nos enfriará la capacidad de divertirnos y nos hará más serios y en el campo sentimental tenderá a que nada suceda o a enfriar los sentimientos o, en el mejor de los casos, a concretar y a comprometerse. Saturno también tiene cosas positivas, como podemos ver. También puede motivarnos para invertir en un proyecto sólido, o puede ayudarnos a seguir una dieta, o puede hacer que pasemos menos momentos divertidos con los hijos, por ejemplo, en casa 5. O que nos acerquemos a placeres intelectuales como el ajedrez, por ejemplo. Y así con todas las posibilidades. Bastará conectar el simbolismo planetario, el significado de la casa, cuando el planeta rápido o lento se halla sobre la cúspide de la casa, desde 5 grados menos o 5 grados más. Es cuando su efecto es más fuerte, mucho más fuerte en la práctica. Conforme se va acercando al aspecto exacto, más fuerte puede ser el efecto planetario en la casa. De hecho, la influencia se acrecienta con 1 grado, más o menos, aproximadamente. Sin embargo, para que esto sea así, deberemos contar con una hora natal correcta y exacta, verificada o rectificada por medio de los mismos tránsitos planetarios o por otros procedimientos. Algunos ejemplos de tránsitos planetarios involucrando a las cúspides de las casas pues son los siguientes. La hermana de Fidel Castro, Angelita, falleció el 28 de febrero del 2012 bajo el tránsito de Saturno en oposición a la casa 3, un orbe de 38 minutos de arco, de la carta natal de este estadista cubano. La carta fue rectificada por Isaac Starman. Como es de sobra conocido, la casa natal que representa a los hermanos y hermanas es la casa 3. Y en ese momento Saturno le hacía oposición. La casa que representa a los amigos es la casa 11. Por ello, cuando algo importante acontece en relación a nuestras amistades, en la mayoría de casos cabe esperar algún tránsito indicativo a la cúspide de esta casa. Si es un hecho positivo, indicado por planetas benéficos como Júpiter, y si es un hecho negativo, estarán involucrados los llamados planetas maléficos, Marte o Saturno. Hay un caso particular que podemos mencionar del 30 de enero del 2007, de un conocido astrólogo que le comunicaron el fallecimiento de un amigo. Ese día, Marte en tránsito estaba en conjunción a la cúspide de la casa 11 de este astrólogo, con un orbe de tan solo 27 minutos de arco. Otra persona, el astrólogo badalonés Adolfo Roca,
falleció el 21 de octubre del 2012, con Plutón en tránsito sobre la cúspide de la casa 11 natal del astrólogo que comentábamos antes, con un orbe de 2 grados. Así, cuando algo sucede alrededor de nuestras amistades, que puede marcar un poco la vida, tanto bueno como malo, podemos observar planetas benéficos o maléficos según sea la naturaleza del acontecimiento, sobre la cúspide, en oposición, sobre todo oposiciones o conjunciones. Otro ejemplo de un tránsito de un planeta pesado afectando a una cúspide de casa es el caso del cineasta norteamericano Francis Ford Coppola. Allá por finales de septiembre del 2007, unos ladrones entraron en su casa de Buenos Aires, en Argentina, y le robaron material de filmación, ordenadores y otros objetos. El tránsito que justifica este suceso es el de Neptuno en conjunción a la casa 2 natal. Neptuno en tránsito afectando a la casa 2 radical es frecuente en engaños, estafas e incluso robos, como es el caso. Un tránsito más rápido y ligero, como el de Marte superponiéndose al eje 2-8, podría igualmente significar un robo, una pérdida de dinero por cualquier motivo y más frecuentemente unos días con más gastos, imprevistos, salidas de dinero, que nos puede dejar sin fondos. Cuando un planeta rápido o lento se halla sobre la cúspide de una casa, aparte de operar por conjunción, también opera por oposición sobre la cúspide opuesta, como hemos visto. Y puede darse la circunstancia de que si es un planeta neutro, como el Sol, Mercurio o Urano, por la conjunción con una casa el efecto sea positivo o neutro, pero por la oposición a la casa opuesta el resultado sea negativo. En el caso de Venus o Júpiter, el resultado bien podría ser siempre positivo, tanto en una casa como en la opuesta. Y en el caso de maléficos como Marte, Saturno, Neptuno o Plutón, podría ser siempre negativo. Pero cuando el actor es un planeta neutro, el resultado es ambivalente, con tendencia a ser positivo si está en conjunción a la cúspide de una casa. La conjunción también es neutra. Y con tendencia a ser negativo el resultado cuando opera por oposición, pues la oposición como aspecto es inarmónica. Por ejemplo, un acontecimiento que sucedió el 30 de diciembre del 2011, tránsito del Sol por conjunción por la casa 11 natal de un conocido astrólogo, generó una comunicación agradable, positiva, con un amigo suyo llamado Isaac Starkman, astrólogo israelí, preparando una visita a Tel Aviv para unas semanas más tarde. Sin embargo, el tránsito del Sol por oposición a la cúspide de la casa 5 natal de esta persona no generó ningún hecho positivo en aquellas fechas. Es más, hubo algún desencuentro o pequeña discusión, aunque sin importancia, con su pareja. Significaba también por la casa 5. Era una pareja. No era una pareja estable, sino era una persona que estaba conociendo. Y también con otros asuntos adscritos a este sector, pues los niños, las creaciones, los proyectos. En ocasiones podemos caer en errores de apreciación al evaluar la suma de diversos tránsitos. Por ejemplo, imagínense que tienen los tránsitos siguientes en una carta, simultáneos, con un orbe de 1 grado más o menos de arco. El Sol en conjunción a la cúspide de la casa 5 natal. Y Marte en cuadratura al ascendente. ¿Creen que es buen momento para diversiones, juegos, salidas o placeres? En teoría, el tránsito del Sol, en conjunción a la cúspide de la casa 5, invita a ello. Sin embargo, es un aspecto neutro. No es Venus, que es un planeta benéfico, y está en conjunción a la casa 5. Esto significa que el resultado puede ser neutro o incluso malo, y más cuando el otro actor, Marte, aplica una cuadratura cerrada al eje ascendente-descendente natal. Se podría dedicar el día, por ejemplo, a placeres o diversiones ligeras, personales, estáticas o de poco riesgo. Tendría que evitarse una exposición excesiva y que la actividad lúdica no involucrara a terceras personas, pues podría generar roces, malos entendidos o problemas. Y esto, claro está, por la cuadratura de Marte al ascendente-descendente. El aspecto que hace el Sol es un aspecto neutro, con lo cual hay que mirar los demás aspectos para ver la tendencia. Es importante que como astrólogos, tanto para nosotros mismos como para nuestros clientes, aprendamos a escoger el mejor momento, no solo para los acontecimientos o fechas más importantes, sino incluso para eventos con menos trascendencia. Es igual que sea para organizar una reunión familiar, una fiesta o un curso de astrología. Hay que saber planificar nuestra agenda y la de los demás en función de los tránsitos, incluso en el día a día. Ese trígono de Mercurio a la luna natal o esa conjunción de Venus sobre la casa 3 radical puede marcar la diferencia, favoreciéndonos tanto a nivel psicológico como material.
En ocasiones, claro está, no podemos escoger las fechas, pero sí que podremos escoger cómo nos comportamos, qué arriesgamos, qué decimos y qué no decimos o hacemos en una reunión o en un acontecimiento determinado. Los tránsitos serán el guión, pero como actores podremos mejorar o empeorar lo que está escrito. Por decirlo de alguna manera, podremos interpretarlo. También es importante que para los astrólogos más activos en astrología mundana o con una cierta proyección mediática, tener en cuenta los tránsitos que tendrán para la fecha en que sus predicciones se tienen que concretar o no. No está de más evaluar también pues, el impacto del momento, de la fecha de predicción en nuestra carta natal. Si un planeta efectúa un sextil a la casa 3 natal, por ejemplo, a su vez efectúa un trígono a la casa 9 natal. Es decir, el mismo planeta puede activar diferentes casas por medio del mismo tránsito planetario. También ocurre así, claro está, cuando un planeta en tránsito se halla sobre la cúspide de una casa en conjunción a la misma y efectuando a la vez una oposición a la casa opuesta. Sin embargo, como dice el gran Morin de Villafranche, es más fácil que ocurra un evento en la casa activada por la conjunción que en la casa opuesta. También es importante tener presente que el mismo tránsito puede generar acontecimientos diferentes relacionados con el sector o casa en los que se halle. Por ejemplo, Marte en tránsito sobre la cúspide de la casa 6 natal puede coincidir con una enfermedad o con un contratiempo laboral. Ambos tipos de eventos, enfermedades y trabajos se ascriben al mismo sector, la casa 6. También es posible que el mismo tránsito aporte hechos positivos y negativos mezclados. Aquí el tema radical y el resto de configuraciones, tránsitos, revoluciones, puede ser importante, pues deberíamos considerarlo todo. Como ejemplo podemos mencionar el caso del célebre futbolista Leo Messi, allá por 2012. Este deportista tenía en su carta natal el tránsito de Saturno en conjunción a su medio cielo natal, y a pesar de contar con esta combinación, generalmente contraria al éxito, experimentó en su carrera un momento de logros, récords y de máximo reconocimiento. Ello es posible, si no es tan raro. Suele generar ambición, querer asentarse, consolidar y alcanzar un estatus profesional alto. Sin embargo, también conlleva circunstancias negativas, hechos desfavorables. Y así fue. En abril del 2012 encontró su Waterloo particular. Dejó de marcar goles en 3 o 4 partidos, falló un penalti que clasificaba a su equipo para la final de una competición europea y perdió un partido contra su máximo rival y su entrenador anunció que no seguiría en el club. En ocasiones, para eventos menores o de poca trascendencia en la vida de la persona, puede coincidir 2 o incluso más tránsitos del Sol, Mercurio, Venus o Marte, en aspecto a los factores de la carta relacionados con el evento en sí. No hay que olvidar los aspectos menores, 30, 45, 135, 150 grados, dentro del campo de los tránsitos. Su papel es ciertamente modesto, pero en ocasiones son aspectos de apoyo que enriquecen la lectura del momento. El orbe de este tipo de aspectos debe limitarse a un grado más o menos de arco. Pero sobre todo, aunque como hemos visto los tránsitos de conjunción y oposición suelen ser los más importantes, especialmente los planetas menores, no debemos descuidar los aspectos mayores por sextil, cuadratura y trígono. Y esto particularmente en relación a los tránsitos de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Es importante saber diferenciar todo tipo de tránsitos, conociendo el significado de las diferentes casas. En ocasiones se activan sectores de la carta natal solo en algunos significados que además son poco usuales. Por ejemplo, un cliente sufrió un tránsito y este fue el de Plutón en conjunción a la cúspide de su casa 6 natal. Este tránsito coincidió, curiosamente, con la muerte de su perro, que fue atropellado. La casa 6 también es la casa de los animales domésticos. Para algunos tránsitos más que para otros es importante diferenciar los aspectos inarmónicos mayores. Así, la cuadratura de Marte al ascendente natal suele ser más punzante, conflictiva y peligrosa que la oposición de Marte en tránsito al ascendente. En este último caso, es posible que encontremos menos casos de irascibilidad, disputas y problemas con los demás y más trabajos en equipo, incluso diversiones, aunque sean extremas, en forma de juegos o deportes de riesgo. Con todo, siempre es un momento delicado, especialmente en relación a los otros. Es parecido en cuanto a conflictos, polémicas o discusiones al paso de Marte por las casas 3 natal, especialmente cuando se halla en conjunción a la cúspide de dicha casa.
Por otra parte, la conjunción no siempre indica discusiones o accidentes. Para ampliar un poco la lectura de este tránsito, en ocasiones refleja una fuerte actividad física o mental. Hay que hacer notar que el tema natal siempre manda. Así, ante un Marte natal en su domicilio exaltado, en una casa favorable o con aspectos armónicos, Urano en tránsito por conjunción a dicho planeta no aportará nada malo. O si la casa 11 natal es indicadora de pocos amigos, el paso de Júpiter por dicho sector es posible que no sea nada espectacular. Quizás no le añada más amigos, aunque alguna circunstancia positiva pueda acontecer en relación a las amistades. Lo mismo sirve para un individuo con una casa 2 benéfica, indicadora de un nivel económico alto. El tránsito de Saturno por esta casa es posible que pase casi desapercibido. Igualmente es probable que una ligera disminución del flujo de entradas y salidas o algún pequeño contratiempo suceda. En ocasiones, el paso simultáneo de 3 o más planetas por una misma casa, aunque los planetas no estén en contacto, estando alejados unos de otros, pueden marcar algún hecho o tónica en relación a esa casa. Esto suele ocurrir alguna vez cuando el Sol transita una casa determinada y Mercurio, Venus, la Luna u otro planeta también pasan a la vez por el mismo sector. Por ejemplo, si el Sol, Mercurio, Venus y Marte transitan la casa 12 natal, es posible que la salud se resienta o que la persona esté más apagada anímica y físicamente. Evidentemente, algunas casas son más sensibles a estos tránsitos o generan noticias de forma más impactante. Cuando una configuración interplanetaria pesada que se encuentre en el cielo en un momento dado afecte a un punto importante de la carta, esto se traducirá en un hecho puntual o continuado de importancia para la persona. Uno de los tránsitos más negativos para la carrera y el prestigio profesional es el de Neptuno en conjunción, cuadratura u oposición al mediocielo radical. Suele generar confusión, enredos, errores, decisiones equivocadas, fracasos y escándalos de todo tipo. Dan Reiter es popular periodista norteamericano. Tenía Neptuno sobre el mediocielo natal cuando ocurrió el desgraciado incidente acerca de una información falsa en relación a George Bush, no contrastada, pero dada buena en televisión. Tuvo que resignar y su prestigio se desvaneció, en medio de un descrédito total como periodista. Otro ejemplo es Flavio Briatore, jefe del equipo Renault de Fórmula 1, que dimitió en septiembre del 2009 a consecuencia del escándalo de una carrera en la que supuestamente se provocó un accidente para que ganara un piloto de su escudería. También tenía Neptuno en conjunción al medio cielo natal. Y Martha Stewart, conocida presentadora estadounidense, fue condenada por la justicia norteamericana por violar las normas del mercado de valores al usar información privilegiada. Su cotización como presentadora y su prestigio personal cayó por los suelos y tenía Neptuno en oposición al medio cielo natal por aquel entonces. Neptuno en tránsito es negativo para la carrera y el prestigio profesional, pero es que además es nefasto para los negocios cuando se halla en aspecto inarmónico con Júpiter natal, por ejemplo. Es algo así como hacer castillos en el aire, por decirlo de alguna forma. Son quimeras, falsas ilusiones, la deformación de la realidad, financiera o comercial, que nos hace ver y creer lo que no es. Como ejemplo, puedo mencionar el caso del empresario español Fernando Martín, que nació el 30 de mayo del 47. Compró la constructora Fadesa en marzo del 2007 por una cifra desorbitada. No tuvo la visión ni la claridad mental para entender que el expansivo ciclo económico de la construcción en España estaba acabando y que estaba a punto de invertirse. La burbuja inmobiliaria estalló un tiempo después y parece ser que la compra era en cualquier caso un mal negocio. En julio del 2008, su megaempresa Martinsa Fadesa suspendía pagos, con el tránsito de Neptuno en cuadratura a su Júpiter natal, con un orbe de 3 grados. Cuando compró la empresa, el tránsito era exacto. Obviamente, este tránsito anuló momentáneamente su buen olfato como hombre de negocios, que hasta entonces era bueno. No siempre es tan negativo Neptuno, especialmente para personas sensibles y compatibles con su influencia. Es el caso de Santa Teresa de Ávila, que al ingresar en el convento tenía como tránsito principal a Neptuno en conjunción al ascendente. No puede haber un tránsito más explícito para describir la entrada en un mundo dedicado al espíritu y a la oración, apartado de todo lo material y mundano. Como tránsito secundario, tenía Júpiter sobre el mediocielo, que explica la satisfacción personal al alcanzar una de sus metas.
Entrar en el convento es a lo que la santa quería dedicar todo su tiempo y energías como cometido profesional, por decirlo así. En ocasiones, el mismo tránsito actúa por partida doble. Así, la conocida actriz norteamericana Sandra Bullock experimentó allá por marzo del 2010 la satisfacción profesional por la consecución de un Oscar de Hollywood y la decepción por su separación matrimonial. Urano se encontraba en conjunción al medio cielo natal, que es una proyección profesional de manera súbita y de repente, y lógicamente en oposición a la vez con el bajo cielo, una ruptura doméstica, familiar y súbita también. Este es el tránsito que actuó como decorado de fondo, aunque Júpiter en tránsito sobre el medio cielo natal ayudó en el primer acontecimiento y Plutón en tránsito sobre el descendente o casa 7 natal y Saturno en tránsito en cuadratura a este mismo punto ayudaron al segundo suceso. Aparte, Venus en tránsito por la casa 10 aportó una ligera y temporal corriente benéfica a su carrera, mientras que el Sol en tránsito en conjunción al medio cielo, para el día en que consiguió el premio de la Academia de Hollywood, puntualizaba, concretaba el momento como si de una manecilla de reloj se tratara, a modo de segundero. Fijaos lo interesante que es ver todos los tránsitos cuando a una persona le sucede algo que es importante en su vida. No solamente hay que mirar un tránsito aislado, sino qué aspectos reciben las casas y dónde se encuentran los otros planetas, como el Sol, Mercurio, Venus. Saturno entrando en la casa 7 natal es un tránsito nefasto para la pareja. La célebre cantante Shakira tenía este tránsito exacto a finales del 2011, cuando rompió con el que fue su novio por más de 10 años. Sin embargo, el tránsito que mejor explica lo que aconteció, en el fondo, es el de Urano en tránsito por conjunción a su Venus natal. Esta cantante colombiana se enamoró de un futbolista español, viviendo un periodo turbulento en materia afectiva. Urano en tránsito de conjunción o inarmónico a Venus natal aporta inestabilidad, cambios e incluso ruptura en materia de afectos y sentimientos. Así, el príncipe Carlos se separó de Diana en diciembre de 1992. Con el tránsito de Urano en cuadratura a Venus natal, es un aspecto casi exacto. No es raro, pues, romper con la pareja y tener un nuevo amor. Otro tránsito que casi siempre es negativo para la vida sentimental es el de Neptuno en conjunción, un aspecto inarmónico a Venus natal. Causa confusión en los sentimientos, un caos sentimental desconcertante para la vida de pareja o malos entendidos. Por ejemplo, la famosa actriz Kristen Stewart le fue infiel a su pareja allá por junio o julio del 2012. Cuando los medios de comunicación lo descubrieron, el impacto mediático fue mayúsculo, siendo un escándalo que estuvo muchos días y semanas en la prensa y revistas del corazón. La actriz y su pareja atravesaron un momento de dudas, con una crisis importante en la relación, incluyendo rupturas y reconciliaciones. Fue un momento de gran sufrimiento y confusión afectiva para la actriz, y el tránsito que lo justificaba era el de Neptuno en conjunción a su Venus natal. Y ahí se encontraba una confusión, un caos, un desorden en lo que a la materia afectiva o amorosa se refiere. El culturista, actor y político Arnold Schwarzenegger sufrió un accidente de esquí el 24 de diciembre del 2006, rompiéndose la pierna. Los tránsitos son realmente indicativos de lo que aconteció. De fondo, Plutón en tránsito efectuaba una oposición al Marte natal, con un orbe de unos 6 grados de arco, en el límite de su operatividad. Es un aspecto típico de todo tipo de accidentes, pero en el caso de este conocido personaje, Marte se hallaba en conjunción a Urano, en la casa 12, lo que convierte a esta conjunción en un punto delicado de su mapa natal. Aparte, Saturno en tránsito se hallaba sobre la casa 3 natal, a menos de 3 grados de orbe, configuración habitual no solo en accidentes de tráfico, sino en accidentes domésticos y todo tipo de caídas. Con esta doble configuración, de haber contado con un astrólogo competente a su lado, este debería haberle recomendado prudencia en todo tipo de desplazamientos y en prácticas deportivas. Por ejemplo, Marte sobre la cúspide de la casa 6 natal, a 1 grado de orbe, es el tránsito detonante. El eje 6-12 es muy sensible a todo tipo de eventos negativos, desde fracasos profesionales, accidentes, claramente, no solo es operativo en relación a enfermedades.
Es un punto muy delicado en toda la carta natal y el paso de un maléfico interceptando este eje suele coincidir con todo tipo de eventos, problemas y reveses. El tránsito de Plutón en cuadratura al eje medio cielo-bajo cielo puede reflejar el parón profesional debido al accidente. Marte siempre es el detonante. Otro ejemplo que podemos ver es el de Barack Obama, que al igual que Arnold sufrió un accidente deportivo. El 26 de noviembre del 2010 se rompió el labio jugando al baloncesto, necesitando varios puntos de sutura. De fondo hallamos un tránsito típico en todo tipo de accidentes, Urano en oposición a Marte natal, con un orbe de 4 grados. Aparte, Urano en tránsito se hallaba en oposición a la cúspide de la casa 8 natal, con un orbe de 1 grado, y este tránsito explica y justifica perfectamente una de las consecuencias del golpe fortuito que recibió Obama en la boca jugando al baloncesto. Una pequeña intervención quirúrgica, con varios puntos de sutura, para reparar el desgarro en la piel y en su labio. Como es bien sabido, la casa 8 representa, entre otras cosas, las operaciones quirúrgicas. La casa 8 la rige Escorpio y el regente clásico es Marte, que es la cirugía, o el cirujano. No importa si es para subsanar una apendicitis o si solo son unos puntos de sutura. Redondean este cuadro negativo Marte en tránsito en cuadratura a Marte natal, con un orbe de 1 grado, que actuaba en el mismo sentido que Urano en oposición a Marte natal. Un tránsito que es revelador. También tenemos a Marte en oposición a la cúspide de la casa 5 natal, que es la casa de los deportes o prácticas deportivas. Esto justifica no solo el hecho de jugar a baloncesto de forma enérgica, competitiva, con amigos, con Marte en conjunción a la casa 11 natal y en oposición a la casa 5, sino que esta oposición indica que el juego puede acabar mal, porque una oposición es una tensión y Marte es un planeta maléfico. Pero como estaba Marte en la cúspide de la 11, pues uno tiene muchas ganas de jugar con los amigos. Cuando el 16 de noviembre del 58 se torció el tobillo practicando deporte, lesionándose, pues también tenía estos tránsitos. Podemos añadir que todo tipo de accidentes y operaciones quirúrgicas son posibles bajo los tránsitos por conjunción, cuadratura u oposición de Saturno, Urano y Plutón al Marte natal, en ocasiones, ya que Neptuno en tránsito en mal aspecto al Marte natal también suele aparecer. Como último caso vamos a ver el de el juez Baltasar Garzón. Este magistrado nació el 26 de noviembre de 1955 a las 12:30 del mediodía en Torres, Jaén, España. Lo digo por si queréis abrir el programa y mirar la carta natal. Su ascendente natal se sitúa en los 9 grados de Capricornio. Estos son sus verdaderos datos natales, pues cuando empezaba a despuntar como juez, hace ya muchos años, un conocido astrólogo consiguió sus datos natales y los publicó en una revista. El 12 de febrero del 2012, este juez fue condenado y expulsado de la carrera judicial. Fijaros qué importancia debe tener estos tránsitos. Los tránsitos fueron que Plutón en tránsito en conjunción al ascendente natal con un orbe de 1 grado, mostrando un cambio radical de vida como consecuencia de este hecho, ya que Plutón son las transformaciones y el ascendente es la forma de ir por la vida. Entonces, ese hecho propinó un cambio radical, una transformación. Saturno en tránsito se hallaba en conjunción al medio cielo natal, con un orbe de 3 grados, y un Saturno en el medio cielo siempre restringe. Es típico de retrocesos o fracasos en la carrera profesional. Como ya os he comentado en el vídeo anterior, yo tenía Marte y Saturno cuando me pasó lo del trabajo que comenté en el anterior vídeo. Urano lo tenía en conjunción a la casa 3 natal, con un orbe de 2 grados, que significa un cambio de entorno, ya que la casa 3 es el entorno cercano. Incluso también puede indicar un cambio de país, ya que hace oposición a la casa 9. Algo que desde entonces, con el tiempo, pues se confirmaría. El tránsito de Saturno en conjunción al Sol natal, con un orbe de 3 grados, que también aparecía, es habitual en todo tipo de hechos negativos, que dejan a la persona abatida, anímicamente, derrotada, sin fuerzas.
simbólicamente como salir de una batalla siendo el perdedor. Y hay dos tránsitos que indican el revés legal, el sufrir el paso de la apisonadora de la justicia. Júpiter en tránsito en oposición al medio cielo y al sol natal. El tránsito de Júpiter en aspecto inarmónico al ascendente, al medio cielo o especialmente al sol natal es frecuente en el caso de multas, infracciones, denuncias, choques con la ley o sentencias judiciales adversas. Por ejemplo, el ajedrecista Bobby Fischer fue detenido en Japón a finales de julio del 2004, dado que existía una orden de búsqueda y captura por parte de los Estados Unidos. Posteriormente reclamaron su extradición a dicho país y para el momento en que fue detenido, Júpiter en tránsito se hallaba en oposición a su sol natal. Los tránsitos inarmónicos de Júpiter también conllevan excesos de todo tipo. Así la cuadratura o la oposición de Júpiter en tránsito al ascendente natal tiende a hacer un aumento de peso corporal, pues de hecho se engorda más también porque hace sentir a la persona más insatisfecha y hace saltarse la dieta por un relajamiento de la voluntad. Cuando un planeta en tránsito aspecta a la luna natal, afecta a todo lo que tiene que ver con las emociones, la vida doméstica, la familia, la esposa, las hermanas, las hijas, las mujeres o la popularidad. En algunos casos, y solo son algunas de las posibilidades más frecuentes. Por ejemplo, en mi caso, Urano ha hecho un aspecto de cuadratura con mi luna natal, regente de mi casa 4, que es el padre y el clan familiar, y tengo la luna en la casa 11, que son los amigos. Urano precipita las cosas muy repentinamente, con lo cual, pues de estar todo el verano parado sin hacer realmente casi nada por el tránsito de Saturno en mi medio cielo y expectando a mi sol con el ánimo un poco abatido, como hemos comentado, pues al estar Urano expectando a la luna en cuadratura, pues ha propiciado un cambio radical, un poco tenso de domicilio, una separación con algunas amistades también. Al final sucede cuando alguien pregunta por un tránsito, como son muchas variaciones las que tienen las casas o los planetas, pues al final te das cuenta que sucede un poco todo a la vez o poco a poco, o una cosa detrás de otra. Lo digo por los tránsitos que como pueden explicar una vida, tanto por conjunción a las casas o aspectos inarmónicos o armónicos, pues para que lo tengáis en cuenta. Yo lo explico mi vida y mis tránsitos a modo de robot, ¿no? Me pasó esto, me sucedió lo otro, murió un familiar o me fui de mi casa, me quedé sin trabajo o encontré pareja o... Lo explico a modo de libro o de, o de película, pero bueno, quizás es porque como al estudiar astrología pues entiendes que todo tiene un fin y que las cosas buenas o malas pues al final tienen también un fin o una finalidad en la vida de cada persona, pues realmente, bueno, el conocimiento al final te da un poco de libertad y de bienestar, porque bueno, sabes que son cambios que tienen que suceder así, que algunas pérdidas pues pueden ser necesarias o incluso inevitables, pero que todo eso viene por alguna razón de volver a estructurar algo, de darle forma o de eliminar viejos patrones o de hacer cambios que la persona necesita para su evolución. Lo digo para que tengáis en cuenta que cuando hay un tránsito o un suceso negativo en la vida de una persona, pues que puede significar un futuro cambio. Siempre yo miro hacia atrás y todos los cambios que he tenido positivos y negativos, pues han sido los que han sido menos agradables. Después, bueno, pues he visto que quizás son un poco por la evolución de cada persona y son necesarios para que las cosas después se vayan concretando un poco y la persona pueda ir evolucionando y aprendiendo, porque si todos estuviéramos en modo estático, pues yo creo que al final en la vida nadie aprendería nada. Podríamos hacer como algunas personas que se van a meditar, ¿no? 30 años a una montaña y al no conectar con nadie más, pues quizás no tengan tantas influencias, pero yo creo que lo interesante de la vida quizás es pues experimentar lo bueno y lo menos bueno e intentar evolucionar siempre y ir un poco con la corriente de la vida.
teniendo en cuenta los tránsitos, pues podemos saber más o menos pues cuándo puede acontecer algo, o cuándo hay que tener más cuidado conduciendo o haciendo deporte, o cuándo es bueno hacer un cambio, o cuándo no es bueno hacer una inversión, o cuándo sí es bueno invertir. Todo eso con los tránsitos pues se puede ver, y por eso con este curso o audiocurso o videocurso voy a intentar explicaros pues cómo se puede aprovechar esto y qué cosas hay que tener en cuenta. Lo que también me he dado cuenta es que quizás por la experiencia que tengo hay muchas cosas en libros y bueno, y gente que habla de astrología quizás que le dan tintes muy generales a todo y que, bueno, ¿no? Saturno, por ejemplo, muy malo, pues sí que es un planeta maléfico, pero bueno, yo la experiencia que tengo miro hacia atrás y quizás esos eventos, como comentaba antes, no tan buenos, ¿no? O tan agradables de la vida, pues han propiciado cambios de los que ahora me siento pues orgulloso o que me encuentro bien con los cambios que han sucedido. Porque si tú no... Si, es como si tienes una casa y quieres hacer una casa nueva y te niegas a tirar los muebles o a pintar paredes o a romper algún marco de una puerta para hacer otro, o no quieres tirar los muebles que tienes porque no, es un poco eso. Para intentar evolucionar yo creo que a veces hay que tirar todos los muebles, todas las paredes y bueno, sudar, llorar o sufrir un poco para luego cuando tengas tu casa construida nueva y estés a gusto en ella y digas, bueno, pues ha merecido la pena, ¿no? Todo lo que he pasado anteriormente para lo bien que estoy ahora. Lo que pasa es que a veces, bueno, la cosa se puede alargar un poco, pero yo creo que al final todo el mundo encuentra... Porque al final, por muy mal tránsito de Saturno que tengas, que puede estar retrógrado en una zona de tu carta natal unos años seguidos y luego ya aspectando planetas, cuadraturas y tal, pues bueno, Júpiter y Venus también van moviéndose y van tocando tu Sol, tu medio cielo, tu Luna, tu casa 7. Entonces, pues ahí también, ¿no? De eso se trata un poco la vida. Yo no soy partidario de hablar de astrología infundando quizás pues miedos, por lo que veo que hay mucha gente que no conoce la astrología que siempre te dicen, venga, a ver, pues dime algo de mi carta, pero si ves algo malo no me lo digas, ¿no? Es lo que dice muchísima gente con la astrología, pero bueno, por eso hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas, porque la gente que no conoce la astrología o no tiene una evolución quizás no personal o espiritual enfocada a entender lo que es la vida en general, pues sufre miedos o porque no están conectados con este tipo de temas y no conocen estas cosas. Entonces siempre hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, cuando hablo a una persona que a lo mejor va a tener un mal tránsito de Saturno a su casa 2, pues no le hablo de que va a perder su economía siempre le digo que intente ahorrar un poco porque quizás en un tiempo próximo pues tenga más gastos, o bueno, más gastos no porque será de Júpiter, ¿no? Pero ingrese menos o tenga quizás alguna dificultad para pagar algo, o le venga alguna multa o tenga que hacer frente a algún pago. Entonces, bueno, siempre es mejor intentar inconscientemente decirle a la persona las cosas negativas para que su inconsciente coja el mensaje e intentemos decirle siempre algo positivo. Yo, por ejemplo, las entrevistas que hago online, pues siempre empiezo con lo menos positivo al principio y acabo con lo más positivo. Le hago una introducción positiva porque si no la persona te cuelga el Skype directamente pero siempre me dejo algo muy bueno para el final, porque bueno, casi siempre la gente se queda con el final y lo de en medio pues el inconsciente lo guarda y cuando le sucede dice, pues esto me lo dijo esta persona que me iba a suceder algo en esta fecha y tal, ¿no? Y siempre se acuerdan. O luego te llaman y te dicen, pues mira, me ha sucedido casi todo lo que me has comentado, tal. Entonces te vuelven a buscar. Con los tránsitos, la revolución solar y bueno, con estas dos técnicas yo creo que vais a tener a la gente ganada o vais a generar por lo menos su confianza. No todo el mundo puede estar pagando consultas, ¿no? Yo hago muchas consultas gratuitas. De hecho, llevo una aplicación en el móvil y, bueno, pues soy el astrólogo siempre del corrillo y voy en la playa o en el bar o
me preguntan y yo pues bueno, pues les comento. Yo tengo mi trabajo aparte y tampoco es algo, o sea, me gustaría dedicarme a ello, pero entiendo la situación de las personas y que a veces tengan necesidades o quieran saber o tengan inquietudes o ansiedades por saber algo y bueno, yo nunca me presto a no ayudar aunque no me paguen. Yo creo que al final la vida te lo devuelve por otro sitio. Siguiendo con el tema del aspecto a la luna radical, no me quiero salir mucho del contexto del curso porque veis que yo me pongo a hablar y me puedo tirar 15 minutos hablando de un aspecto de mi carta y bueno, me voy a extender más, pero para que más o menos pues os vayáis cogiendo ideas y miréis vuestra carta, los tránsitos, cosas importantes que os hayan sucedido y ver cómo estaban los planetas en las cúspides y aspectados a vuestra carta. Incluso ver la revolución solar, porque la revolución solar pues bueno te indica un poco la tendencia y luego por tránsito pues también son como muchos engranajes, ¿no? Todas las cartas. Vas viendo que todo encaja. La natal con los tránsitos, la revolución solar que te indica, las progresiones secundarias que también marcan. Las progresiones, hay otro tipo de progresiones que también te chivan un poquillo algunas cosillas de la carta y de los sucesos, pero bueno, eso ya es algo como muy demasiado técnico para explicar en un curso de tránsitos, con lo cual más adelante pues quizás, bueno, pues suba algún vídeo, alguna charlilla o algo así. Sigo con el tema de la luna. Es que como mi tema es ahora la luna con Urano, pues me paro y me vienen muchas cosas a la cabeza. Bueno, pues ya hemos dicho que la luna, ¿no? Con un tránsito de un planeta aspecta a la luna, pues bueno, pues la vida doméstica, la familia, el clan familiar, la esposa, las hermanas, las hijas, la popularidad. Pues veamos el caso del escritor Günter Grass, que a raíz de unas desafortunadas y polémicas declaraciones efectuadas allá por abril del 2012, alcanzó un grado de impopularidad muy grande, siendo criticado por la prensa y por la gente de la calle. Como tránsitos indicativos encontramos a Plutón en oposición a la luna natal, y a Urano en cuadratura a la luna natal también, con aspecto exacto. En ocasiones, los tránsitos de planetas más rápidos, como el Sol, Mercurio o Venus, en aspecto armónico a la Luna radical, solo aportan una pequeña racha de buen humor. Noticias agradables en relación a la esposa, la familia, los contactos con las mujeres, las charlas, reuniones, salidas y para las personas con una dimensión más pública, pues más contacto con el público en general. Un tránsito armónico de Júpiter al Sol natal puede ser favorable en todos los órdenes. Así, Dominique Strauss-Kahn, antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional y encerrado en prisión en los Estados Unidos por unas supuestas agresiones sexuales a una camarera de hotel donde se alojaba, quedaba en libertad allá por el 1 de julio del 2011, de forma inesperada, dando un giro radical en su caso. La mujer que la acusaba perdía credibilidad y el acusado pudo abandonar la prisión sin depositar fianza alguna. El tránsito que tenía en su carta natal en ese momento era el de Júpiter sobre el Sol radical, siendo aspecto exacto. Sin duda es uno de los mejores tránsitos que podemos tener, porque nos da una suerte increíble. Hay otros tránsitos muy diferentes, algunos nos hacen sentir más activos, nerviosos o excitados, como el de Mercurio en conjunción o en aspecto inarmónico con Marte natal, o el de Marte en conjunción o en aspecto inarmónico a Urano radical o natal, y otros justo lo contrario. Nos pueden hacer sentir más cansados, menos activos e incluso con un menor deseo sexual, como Saturno en conjunción o en aspecto inarmónico a Marte. Aparte, esta combinación no es rara en el caso de accidentes o lesiones musculoesqueléticas. Cuando tengáis un tránsito de Marte con Saturno, de Saturno con Marte, sea el aspecto que sea, pues bueno, seguro, siempre que sea o casi siempre que sea inarmónico, tener cuidado o bueno, recomendar precaución a la persona, porque Saturno o Marte siempre suele dar, no sé, algún golpecillo o algo. Yo, por ejemplo, creo que lo comenté en el vídeo anterior, tuve un tránsito de este tipo
Y estuve 2 días que solamente me levantaba del sofá a beber agua, al aseo y a moverme un poco por el salón, porque digo, bueno, algún golpe me daré. Y no sé cómo lo hice o cómo pasó, pero me dio un golpe muy pequeño en una mesa, en la rodilla, una mesa baja. Yo iba muy despacio y estuve 3 días con la pierna inmovilizada y la rodilla inflamada, como si me hubiese caído de una moto. Lo digo para que tengáis en cuenta que al final, bueno, pues la influencia pues se suele notar. Y no es lo mismo que tú estés en tu casa y te has cuidado, que a lo mejor yo ese día no supiese que tenía ese tránsito y hubiese cogido la moto, me hubiese ido a, no sé, por ahí a saltar al gimnasio, o quizás me hubiera hecho más daño, me hubiera pasado otra cosa. Por ejemplo, hay un tránsito también que es diferente de planeta a planeta, ¿no? Que es el de Júpiter en conjunción o aspecto armónico a Saturno natal, que nos ayuda a organizar, ordenar y planificar todo, a ser más previsores y a proyectarnos en un futuro, a medio y largo plazo, distanciándonos del momento actual y pudiendo hacer encajar mejor nuestros planes y proyectos en un futuro más o menos lejano. Más ejemplos. Mariano Rajoy, que fue elegido presidente del gobierno español en 2011, bajo el tránsito de Urano en conjunción a su sol natal, algo que te puede elevar de repente, ¿no? Es Urano. Típico de ascensos al poder, como bien señala André Barbaul en una de sus obras, y aparte refleja un cambio de vida, radical, claro está. Pero en las elecciones de marzo de 2004 perdió contra todo pronóstico, aunque no para muchos astrólogos. Saturno en tránsito se hallaba en cuadratura a su Sol natal, con un orbe de 1 grado. Cuando Saturno hace una cuadratura al Sol, suele haber pérdidas y decepciones. De hecho, lo cuento como anécdota, hago un paréntesis. He estado siguiendo todos estos partidos de fútbol que había este verano. Yo realmente no me gusta el fútbol. No es un deporte que me interese, pero bueno, hay gente a la que sí le gusta. Y bueno, pues mirando la carta de los capitanes y de los jugadores de fútbol y todo eso, pues yo me fijaba en qué partido ganaba. Y siempre me fijaba en el capitán. Entonces me di cuenta de que casi todos, por no decir todos, los que perdieron, que esto es algo curioso, todos los capitanes de equipos que perdían el partido tenían a Saturno en mal aspecto con el Sol. Solo hubo uno que yo dudaba de ese partido, porque los dos tenían a Saturno aspectando al Sol, pero uno tenía a Júpiter, creo que era en sextil o en trígono, al Sol. Entonces, bueno, Júpiter siempre es un salvavidas. Pues yo he visto, tengo amigos que han tenido accidentes en los que la configuración era bastante mala, por así decirlo. Y bueno, pues Júpiter haciendo un buen aspecto con el Sol, ese día del accidente. Y el coche quedar hecho un papel arrugado y la persona salir ilesa sin requerir hospitalización ni nada de eso. Y casi todos los capitanes, volviendo al fútbol, de los equipos que ganaron en los partidos de fútbol de este verano, que fijaros lo que me gusta del fútbol, que ni recuerdo cómo se llama, no sé, una liga o no, era un mundial o algo así. Es que no, el fútbol no me gusta, pero bueno, lo seguía por hacer mis baremos astrológicos. Casi todos los capitanes que ganaban, aparte de no tener a Saturno en tránsito al Sol, tenían un Júpiter bastante bien aspectado. Volviendo al caso de Rajoy, pues el Sol natal también puede representar al padre en una carta, ¿no? Y para el mismo personaje del que hablamos, en el verano del 2011, el tránsito de Plutón en cuadratura a su Sol de nacimiento significó la operación de cadera de su padre, al romperse la pelvis. Luego otro caso que tenemos es de la célebre y excéntrica cantante Lady Gaga, que en enero del 2010 sufrió un severo agotamiento físico hasta el punto de que se alteró su ritmo cardíaco y necesitó tratamiento médico inmediato. Plutón en tránsito se hallaba en cuadratura al Sol natal, con un orbe de 3 grados. El Sol, que en astrología médica es el corazón. Un tránsito como este es relativamente frecuente en infartos, arritmias cardíacas y otros accidentes fisiológicos similares. Bajo el mismo tránsito, en octubre del 2009, el padre de Lady Gaga fue operado del corazón.
Nuevamente el Sol, como en el caso del presidente Mariano Rajoy, representa al Padre. Luego, hablando también de tránsitos, de Saturno, por ejemplo, yo he observado que muchísimos cantantes y gente famosa que ha tenido pues malas rachas, que incluso han abandonado el mundo de la música durante 1 año o 2 años, me he fijado que muchísimos de ellos, por no decir casi todos, tenían un mal tránsito de Saturno. Normalmente coincidía con un retorno de Saturno o con un Saturno mal aspectado al Sol. Esto lo comento por si alguna vez veis que una persona desaparece de la música o se te quiere tomar un tiempo, que no la veis que está muy afinada y tal. Miráis la carta y seguramente encontréis a Saturno haciendo aspecto al Sol o al Saturno natal. También podemos apuntar que es importante pues, que los tránsitos pueden explicar perfectamente la vida de una persona. A menudo no reparamos en el alcance que tienen los tránsitos, en los efectos que producen y en todas sus variables, que con frecuencia son realidades, ya sean tendencias, tónicas o rachas o hechos puntuales. Esto es especialmente cierto en relación a los 3 planetas más lentos, Urano, Neptuno y Plutón. No solo son efectivos por conjunción o en su paso por una casa de la carta natal, sino que un sextil, una cuadratura o un trígono a la cúspide de una casa o a un planeta radical pueden reflejar un hecho importante, o más de uno. Hay que estudiar a fondo todos los tránsitos que acontecen en un periodo determinado, valorar todas las posibilidades y exprimir al máximo la información contenida en ellos, pues realmente contienen todo lo que la persona vivirá a nivel psicológico y físico, en el plano material.